Se presenta el siguiente proyecto denominado Evaluación de la tolerancia a la salinidad en el cultivo de la tara en los suelos de las lomas de hilo. La salinización del suelo es un fenómeno que afecta vastas áreas de tierras agrícolas, siendo producidas principalmente por prácticas de riegos inadecuadas y la falta de estrategias efectivas en la gestión del agua, lo que contribuye a la acumulación de sales y en consecuencia a la pérdida de fertilidad y rendimiento. La falta de prácticas adecuadas para mejorar la salud del suelo contribuye al deterioro de los ecosistemas agrícolas, lo que se traduce en una reducción de la capacidad productiva. Por lo tanto, la inadecuada recuperación de tierras salinas está relacionada con la carencia de técnicas efectivas en su conversión a áreas cultivadas, limitando la acumulación de nutrientes esenciales en el suelo. También se genera por el alto contenido de sales y un pH elevado, lo que degrada la estructura del suelo y disminuye su fertilidad, afectando negativamente el ciclo de nutrientes y el crecimiento de las plantas, limitando así la productividad agrícola. Las condiciones de estrés salino elevan la concentración de compuestos dañinos en las plantas, repercutiendo en su desarrollo y sus funciones fisiológicas, que deteriora la salud vegetal y resulta en un crecimiento y rendimiento reducido, además de limitar la capacidad de adaptación de las plantas a su entorno. La salinización también se origina a partir de la evaporación del agua en suelos salinos, generando grietas que facilitan la acumulación de sales y afectan la calidad del suelo. En este contexto, la medición de la conductividad eléctrica es clave para evaluar este problema, dado que se relaciona con las características de textura del suelo. Un claro ejemplo de este problema se observa en las lomas de hilo, donde se han identificado áreas con salinidad leve a moderada, afectando seriamente la producción agrícola y la sostenibilidad de los cultivos en la región. La tara es una planta destacada por su alta tolerancia a condiciones salinas, lo que la hace adecuada para crecer en suelos afectados por la salinidad. Esta planta es capaz de sobrevivir y desarrollarse en ambientes con altas concentraciones de sales, un desafío para muchas otras especies. Su biomasa radicular, con raíces profundas, le permite acceder a agua y nutrientes de capas más profundas del suelo, lo que le da una ventaja en suelos salinos donde las sales se acumulan cerca de la superficie. Además, la biomasa aérea, que incluye hojas y ramas, se adapta a las condiciones de estrés salino, permitiendo que la planta continúe con su fotosíntesis y crecimiento a pesar de las adversas condiciones. La tara, por su capacidad para resistir tanto al estrés salino como la sequía, se presenta como una especie ideal para áreas como las lomas de hilo, donde las condiciones de salinidad limitan la agricultura. Como objetivos tenemos el objetivo general, que es evaluar la tolerancia en el cultivo de la tara a diferentes concentraciones de sales en los suelos de hilo. Nuestros objetivos específicos es analizar cómo las variaciones en el pH y la conductividad eléctrica del suelo a diferentes concentraciones de sales afectan el crecimiento y desarrollo del cultivo de tara. También comprobar si la presencia de sales en el suelo de cultivo de tara reduce la biomasa aérea y evidencia daños morfológicos en las hojas. Y por último, determinar el impacto de la presencia de sales en el suelo sobre la biomasa radicular del cultivo de tara. Ahora seguimos con la metodología de la cuantificación de pH y conductividad eléctrica. Como paso número 1 tenemos la recolección de muestra de suelo para después poder germinar la semilla de la tara durante 15 días. Después haremos la plantación de la tara y esperaremos 3 meses para poder inocular el cloruro de sodio al suelo en concentraciones de 2, 4, 6 y 8%. Después de la inoculación se esperará 3 meses para que la planta pueda crecer y se hará la recolección de suelo para el análisis en laboratorio de pH y conductividad eléctrica. Uno de los pasos para el análisis es la adición de agua destilada a la muestra de suelos para que después pueda pasar al agitador magnético para que tenga una mezcla homogeneizada. Para finalizar se hará el análisis de pH y conductividad eléctrica en el multiparámetro. Para la metodología de cuantificación de biomasa radicular, primero será la selección de la planta a analizar. Posteriormente a eso será la extracción de las raíces para pasar a un lavado y tenga un secado superficial. Después se hará la separación de raíces principales y secundarias, para pasarlas a una balanza analítica y tengamos el peso inicial. Al ya tener el peso inicial se pasará a la estufa, que se hará un secado a 60 o 70 grados centígrados. Después de la estufa se hará el peso final de raíces secas con la balanza de precisión o la balanza analítica. Tenemos la metodología para la cuantificación de biomasa aérea. Como primer paso tenemos la selección de la planta a analizar. Después pasamos a un registro del estado general de las hojas, como el color, textura y presencia de daños.
También se realizará el conteo y registro del número total de hojas por planta, donde se pasará un registro de datos en un cuaderno. Para el análisis, se hará un secado superficial de la planta, hojas o tallo, donde se utilizará una balanza de precisión, donde se hará el peso inicial de la biomasa fresca, para después poder pasarlo a una estufa, donde se hará el secado a 60 o 70 grados centígrados. Y como resultado tenemos el peso final de la biomasa seca.